En un mundo lleno de ambiciones, relaciones y desafíos inesperados, las historias de la vida real nos recuerdan la complejidad que se oculta bajo la superficie. En este video, exploramos las vidas de personas como George Kingston, un hombre que parecía tenerlo todo, éxito, amor y respeto, hasta que pequeños cambios comenzaron a revelar una historia de traición y resiliencia. Acompáñanos mientras descubrimos experiencias humanas crudas que muestran cómo los momentos más inesperados pueden cambiarlo todo. Estas son historias de supervivencia, transformación y el triunfo del espíritu humano. George Kingston era la historia de éxito por excelencia. A principios de sus 40, había construido una carrera estelar como agente inmobiliario especializado en propiedades de alto nivel que atendían a la élite de la ciudad. Su reputación como negociador astuto y visionario en el mercado inmobiliario le había ganado una clientela tanto prestigiosa como leal. Era dueño de varios condominios de lujo en el centro de la ciudad, un testimonio de su arduo trabajo y un símbolo de su estatus en la comunidad. George tenía el tipo de vida que muchos envidiaban. Su casa, una extensa finca en un vecindario suburbano de lujo, era una obra maestra de la arquitectura y el diseño, con jardines meticulosamente cuidados y un interior que mezclaba la elegancia clásica con las comodidades modernas. La casa no era solo un hogar, sino un santuario que compartía con su esposa, Natalie. Natalie Kingston era todo lo que uno podía desear en una pareja, hermosa, inteligente y exitosa por derecho propio. Como ejecutiva de marketing en una firma prominente, era conocida por su mente estratégica y su capacidad para encantar a los clientes con facilidad. Natalie y George eran una pareja poderosa, a menudo vistos en galas benéficas y eventos comunitarios, irradiando un aura de sofisticación y éxito que otros admiraban. Sus vidas parecían idílicas en la superficie. Disfrutaban de fines de semana en los Hamptons, cenas con amigos influyentes y viajes espontáneos a París o Roma. Su hogar estaba lleno de risas y la promesa de un futuro tan brillante como su presente. Para sus vecinos y amigos, eran la encarnación de la felicidad y la prosperidad. Sin embargo, debajo de esa apariencia pulida, George comenzó a notar cambios sutiles en Natalie en los meses previos al incidente. Había señales de que algo andaba mal, aunque al principio eran fáciles de ignorar. Natalie siempre había estado ocupada, pero últimamente sus noches en la oficina se habían vuelto más frecuentes y sus viajes de negocios, más prolongados. George a veces encontraba a Natalie concentrada en su teléfono, con el ceño fruncido mientras escribía mensajes. Cuando le preguntaba, ella lo desestimaba como estrés laboral, solo algunos proyectos urgentes, decía, con una sonrisa tranquilizadora que no alcanzaba sus ojos. Había otros cambios también. Natalie, antes vivaz y llena de vida, parecía distraída, su mente en otra parte, incluso cuando estaban juntos. George notaba que su risa, antes genuina y espontánea, ahora parecía forzada. Sus conversaciones, que antes fluían sin esfuerzo, ahora se sentían torpes y tensas. George intentó desestimar su creciente inquietud, atribuyéndolo a la exigente carrera de Natalie. Sabía cuánta presión tenía, especialmente con una promoción reciente que había aumentado sus responsabilidades. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por racionalizar el comportamiento de Natalie, una sensación persistente de duda rondaba en el fondo de su mente, un susurro que se negaba a ser silenciado. A pesar de los cambios en casa, la rutina de George se mantuvo en gran medida sin cambios. Sus días eran un torbellino de reuniones, visitas a propiedades y negociaciones. George se enorgullecía de su capacidad para anticiparse a las tendencias del mercado y adaptar sus estrategias en consecuencia. Sus clientes confiaban en él implícitamente, sabiendo que iría más allá para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, para George, la verdadera alegría provenía de su vida con Natalie. A pesar de su apretada agenda, siempre hacía tiempo para ella. Dejaba el trabajo temprano para cocinarle sus comidas favoritas, sorprendiendo a Natalie con cenas a la luz de las velas y su vino preferido. Los fines de semana planeaba escapadas románticas para reavivar la chispa en su matrimonio, con la esperanza de recuperar la magia que una vez compartieron. En esos momentos tranquilos en casa, lejos de las demandas de sus respectivas carreras, George apreciaba los placeres simples de la vida con Natalie, ya fuera viendo películas juntos, caminando de la mano por el vecindario o simplemente sentados en silencio cómodo. Atesoraba el tiempo que pasaban juntos, a pesar de la creciente distancia entre ellos. George se aferraba a la creencia de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier tormenta.
Estaba decidido a apoyar a Natalie, a ayudarla a navegar por cualquier desafío que enfrentara, tal como ella lo había apoyado a él a lo largo de su carrera. Se negaba a permitir que la duda nublara su confianza en ella, eligiendo en su lugar enfocarse en la vida que habían construido juntos y en el futuro que aún les quedaba por crear. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la inquietud de George se volvía más difícil de ignorar. Notaba pequeñas cosas que añadían a sus sospechas: la repentina renuencia de Natalie a hablar de su día, la forma en que evitaba su mirada cuando él le preguntaba por sus largas noches fuera, y la aparición de nuevas prendas de ropa y joyas sin explicación alguna. Los instintos de George, aguzados por años de leer a los clientes y cerrar tratos, le decían que algo estaba mal. Y, sin embargo, dudaba en confrontar a Natalie, temiendo que hacerlo podría dañar irreparablemente su relación. En lugar de eso, decidió darle el beneficio de la duda, esperando que sus temores fueran infundados y que la mujer que amaba siguiera siendo la persona que él creía que era. Aun cuando se aferraba a esta esperanza, George no podía sacudirse la sensación de que su vida perfecta se estaba desmoronando. Las señales de problemas se volvían demasiado numerosas para ignorarlas, y el abismo creciente entre él y Natalie amenazaba con devorar todo lo que él valoraba. En la calma antes de la tormenta, George se encontró reflexionando sobre su vida juntos, los momentos de alegría y risa, los desafíos que habían superado y los sueños que aún no habían cumplido. Anhelaba recuperar la magia que alguna vez definió su relación, encontrar una forma de regresar a la felicidad que una vez compartieron. Era una mañana de sábado cuando George Kingston decidió finalmente abordar la tubería con fugas en el sótano, una tarea que lo había estado molestando durante semanas. Natalie le había dicho que estaría fuera el fin de semana en una conferencia de marketing. La casa estaba inusualmente tranquila sin su presencia, y George dio la bienvenida a la soledad como una oportunidad para concentrarse en el mantenimiento del hogar que había postergado. Recogió sus herramientas y se dirigió al sótano, un espacio tenuemente iluminado que olía levemente a concreto húmedo y pintura vieja. El sótano era un área de almacenamiento, lleno de cajas con decoraciones de temporada, muebles viejos y reliquias olvidadas de su vida juntos. Mientras descendía los crujientes escalones de madera, el sonido del agua goteando se hizo más fuerte, recordándole su propósito. George se puso a trabajar, arrodillado en el frío suelo mientras examinaba la tubería defectuosa. Disfrutaba de la naturaleza directa de arreglar cosas. Había un problema claro y una solución lógica, a diferencia de las complejidades que comenzaba a percibir en su vida personal. Por un momento, se perdió en el rítmico proceso de apretar tornillos y sellar juntas, encontrando una especie de paz en la tarea que tenía entre manos. Mientras George trabajaba, el sonido de voces se filtró desde el piso superior. Al principio, no le dio importancia, tal vez Natalie había dejado la televisión encendida antes de irse. Continuó trabajando, las voces siendo solo un murmullo distante en el fondo. Pero a medida que la conversación se hizo más clara, se detuvo, dándose cuenta de que una de las voces pertenecía a Natalie. Su corazón dio un vuelco mientras se esforzaba por escuchar. La voz de Natalie era juguetona, su risa ligera e íntima, muy diferente del tono tenso al que él se había acostumbrado en los últimos meses. Pero fue la otra voz, una voz masculina, la que provocó una sacudida de inquietud en él. El tono era desconocido, profundo y seguro de sí mismo. «No te preocupes, cariño», dijo el hombre, su voz impregnada de una confianza que irritaba a George. «Mientras estés en el trabajo, me encargaré de todo. La casa se quemará con tu marido cornudo adentro y obtendrás el dinero del seguro. Luego podemos vender todo». El aliento de George se detuvo en su garganta. La llave inglesa se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con un fuerte estruendo mientras el peso completo de las palabras lo golpeaba. Su mente comenzó a correr a toda velocidad, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, como si intentara escapar del horror que se desplegaba a su alrededor. La respuesta de Natalie fue como un cuchillo girando en su estómago. «Nadie sospechará de nosotros», respondió, su voz teñida de una sonrisa. «No puedo esperar a que todo suceda». Por un momento, George se sintió como si flotara fuera de su propio cuerpo, desconectado de la realidad. El sótano, que una vez fue un lugar de tareas mundanas y tranquila reflexión, ahora parecía una trampa, sofocante y opresiva. Su mente luchaba por procesar la traición, el plan frío y calculado que se hablaba tan casualmente por encima de él. La mujer a la que había amado y en la que había confiado, la mujer con la que había compartido su vida,
estaba conspirando con otro hombre para matarlo. La realización fue una ola de dolor y rabia que lo golpeó con fuerza, amenazando con arrastrarlo. Sus pensamientos corrieron en espiral caótica, el comportamiento reciente de Natalie, las noches largas, las miradas distantes, todo encajó con una claridad enfermiza. Pero bajo el shock y el dolor, una férrea resolución comenzó a arraigarse. George no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Su éxito en el mundo inmobiliario se había construido sobre la base de la resistencia y la adaptabilidad, cualidades que ahora le servirían en esta crisis personal. Sabía que tenía que actuar con rapidez y cuidado. El shock de la traición tendría que esperar, la supervivencia era ahora su prioridad inmediata. Natalie y su amante lo habían subestimado, descartándolo como un mero obstáculo en su camino hacia la felicidad, pero George estaba decidido a demostrarles que estaban equivocados, a volver su propio plan en su contra. George recogió la llave inglesa, apretándola con fuerza mientras escuchaba los pasos arriba alejarse. La facilidad con la que conspiraban su muerte alimentó su resolución. No les dejaría quitarle todo sin luchar. Emergiendo del sótano, George se movió silenciosamente por la casa, con sus sentidos agudizados y en alerta. Necesitaba pensar, planificar sus próximos pasos con precisión. No podía permitirse cometer errores, no cuando su vida estaba en juego. George sabía que tenía que reunir pruebas, algo concreto que expusiera los planes de Natalie y su amante. Necesitaba pruebas irrefutables que le permitieran dar la vuelta a la situación y protegerse de su traición. Su mente recorrió las posibilidades, sopesando los riesgos y los posibles resultados. Decidió salir temporalmente de la casa, fingiendo asistir a una reunión de negocios. Quería que Natalie creyera que nada había cambiado, que él seguía siendo el esposo ajeno a todo. En realidad, planeaba quedarse cerca, observando y esperando el momento perfecto para actuar. En los días siguientes, George mantuvo la fachada de normalidad, fingiendo ser el esposo desprevenido de siempre. Natalie regresó de su supuesta conferencia, su comportamiento sin cambios. Estaba segura en su engaño, ignorando que George ya iba un paso por delante. Mientras George reunía más pruebas, su determinación se solidificaba en un plan. No solo iba a sobrevivir, sino que se aseguraría de que Natalie y su amante pagaran el precio por su traición. Era un juego peligroso, pero George estaba dispuesto a arriesgarlo todo para protegerse y lograr justicia. Continuó actuando como si nada hubiera cambiado, esperando pacientemente mientras documentaba sus interacciones con Natalie y recopilaba grabaciones y documentos que expondrían el complot. Cada interacción con Natalie se convirtió en una prueba de su fortaleza, cada momento una oportunidad para afianzar su plan. El dolor de la traición seguía ahí, una presencia constante que debía apartar para concentrarse en la tarea que tenía por delante. Pero George canalizó ese dolor hacia la acción, usándolo como combustible para el fuego que ardía dentro de él. George sabía que confrontar a Natalie directamente sería peligroso. Necesitaba pruebas irrefutables y una estrategia infalible para garantizar su seguridad y lograr la justicia que buscaba. Las apuestas eran altas, pero estaba preparado para hacer lo que fuera necesario. George Kingston estaba en el sótano, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras escuchaba la conversación siniestra entre su esposa Natalie y su amante, Derek. Cada palabra se sentía como una puñalada, pero George se obligó a mantenerse en calma, consciente de que el más mínimo ruido podría delatar su presencia. A medida que la conversación avanzaba, sacó su teléfono cuidadosamente y lo configuró para grabar. El dispositivo capturaba sus voces, cada palabra incriminatoria grabada en la memoria digital, una pieza clave de evidencia en lo que se había convertido en una lucha por su vida. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono, asegurándose de que estaba posicionado para capturar la conversación con claridad. La voz de Natalie, familiar pero escalofriantemente fría, estaba llena de una malicia casual que nunca hubiera imaginado posible. La voz de Derek, confiada y segura, resonaba junto a la suya, tejiendo una narrativa de traición y codicia que le provocaba escalofríos a George. Una vez que estuvo seguro de haber capturado suficiente evidencia, George detuvo cuidadosamente la grabación y deslizó el teléfono de nuevo en su bolsillo. Con cada paso, se aseguró de evitar los tablones chirriantes del suelo, moviéndose como una sombra mientras salía del sótano. Su mente estaba a 1000 por hora, pero sus movimientos eran deliberados, impulsados por una claridad de propósito que no había sentido antes. Tenía que actuar con rapidez,
asegurándose de que Natalie y Derek no se dieran cuenta de su conocimiento hasta el momento oportuno. Tan pronto como salió de la casa, George condujo hasta un hotel cercano, manteniendo la apariencia de un viaje de negocios. Se registró con la excusa de una llegada tardía, su comportamiento calmado y compuesto a pesar del tumulto interior. Una vez en la privacidad de su habitación, George se permitió un momento para procesar la gravedad de la situación. La traición cortaba profundamente, pero George sabía que actuar impulsado por la ira o la desesperación solo pondría en peligro sus posibilidades de supervivencia. Tenía que ser estratégico, calculando cada movimiento con precisión. Al revisar la grabación en su teléfono, sintió una satisfacción sombría. La evidencia era innegable, un testimonio del engaño y la malicia que habían infiltrado su vida. George consideró acudir a la policía, pero rápidamente desechó la idea. No había garantía de que actuaran lo suficientemente rápido para prevenir el plan de incendio, y no podía arriesgarse a dejar su destino en manos de un sistema que podría fallarle. Además, una parte de él anhelaba justicia en sus propios términos, una retribución que aseguraría que Natalie y Derek pagaran por su traición. Con un sentido de determinación renovada, George comenzó a formular un plan. Trazó cada paso con meticuloso cuidado, considerando cada posible resultado y contingencia. Sabía que necesitaba dar vuelta a la situación, adelantarse a Natalie y Derek en su propio juego. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de recuperar el control de su vida. Para ejecutar su plan, George necesitaba aliados en los que pudiera confiar. Contactó a un viejo amigo, Jack Thompson, un investigador privado con reputación de discreto y eficiente. George y Jack habían trabajado juntos en el pasado, su amistad forjada por el respeto mutuo y experiencias compartidas. George explicó la situación a Jack, detallando la traición y la evidencia que había recopilado. Jack lo escuchó atentamente, su expresión una mezcla de incredulidad y determinación. «Te ayudaré, George», dijo Jack con voz firme. «Nos aseguraremos de que reciban lo que merecen». Juntos comenzaron a diseñar una narrativa que haría que Natalie y Derek creyeran que su plan se estaba ejecutando a la perfección. George sabía que tenía que mantener la ilusión de ignorancia, actuar como si estuviera ajeno a sus intenciones. Era una danza delicada que requería paciencia y precisión, pero George estaba decidido a llevarla a cabo. Jack instaló equipos de vigilancia en la casa, cámaras y micrófonos ocultos en lugares estratégicos para capturar cada movimiento y conversación. Coordinaron sus esfuerzos, asegurándose de que cada paso estuviera calculado. El trampa estaba preparada, pero George sabía que no podía permitirse ser complaciente. Continuó desempeñando su papel, interactuando con Natalie como si nada hubiera cambiado, todo el tiempo documentando sus interacciones y reuniendo más evidencia. Era una batalla psicológica, una que probaba su resolución y resiliencia. Pero George permaneció firme, impulsado por su deseo de justicia y cierre. Conforme pasaban los días, George se encontraba navegando una red de engaños, cada interacción con Natalie era un recordatorio de la traición que había destrozado sus vidas. La observaba de cerca, notando cada matiz en su comportamiento, cada chispa de duda o vacilación que pudiera indicar que ella sospechaba algo de su plan. Natalie, por su parte, parecía confiada en su engaño. Continuaba con su rutina, su comportamiento inalterado, sin saber que George estaba un paso adelante. Sus llamadas telefónicas con Derek eran monitoreadas, cada conversación analizada en busca de pistas o incoherencias. George y Jack trabajaban incansablemente, ensamblando las piezas del rompecabezas que finalmente expondría el complot. George encontraba consuelo en la precisión de su plan, en la certeza de que estaba recuperando el control sobre su vida. Afilaba sus instintos, recurriendo a su experiencia en las negociaciones inmobiliarias, donde leer a las personas y anticipar sus movimientos había sido clave para su éxito. En la calma antes de la tormenta, George se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje que lo había traído hasta aquí. La traición había sido un catalizador, un punto de inflexión que lo había forzado a reevaluar su vida y sus prioridades. Lo habían puesto a prueba de formas que nunca había imaginado, empujándolo al borde de la desesperación. Sin embargo, había salido más fuerte, más resiliente. Mientras miraba hacia el futuro, George sentía un renovado sentido de propósito. Había recibido una segunda oportunidad, una oportunidad para reescribir la narrativa de su vida. El camino no sería fácil,
pero estaba decidido a seguir adelante, a crear un futuro que no estuviera definido por la traición, sino por la justicia y la redención. Con la trampa ya lista y las pruebas en su lugar, George y Jack hicieron sus preparativos finales. Revisaron su plan, asegurándose de que cada detalle estuviera contemplado, cada contingencia cubierta. El enfrentamiento era inminente, pero George sentía una sensación de calma en medio del caos, una certeza de que la justicia prevalecería. Se preparó para los desafíos que tenía por delante, consciente de que el camino hacia la resolución estaría lleno de peligro e incertidumbre. Pero estaba listo, fortalecido por el conocimiento de que había hecho todo lo posible para protegerse y recuperar su vida. Y mientras se preparaba para enfrentarse a Natalie y Derek, George sabía que no descansaría hasta que se hiciera justicia, hasta que la verdad fuera revelada y la traición que había amenazado con destruirlo fuera finalmente desenterrada. George Kingston despertó el día de su supuesto viaje de negocios con una mezcla de anticipación y miedo. Este era el momento que había estado planificando, una salida cuidadosamente orquestada que sentaría las bases para su venganza final. Después de ducharse y vestirse, entró en la habitación donde Natalie ya estaba tomando su café matutino, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono. «Buenos días», la saludó con una casualidad fingida que enmascaraba la intensidad que hervía bajo la superficie. «Buenos días, cariño», respondió ella, sin apenas mirarlo. «¿Gran día hoy?» «Sí», George asintió, manteniendo su fachada. «Tengo que volar para ese gran negocio inmobiliario del que te hablé. Estaré fuera un par de días». Natalie le dedicó una sonrisa distraída, del tipo que no llegaba a los ojos. «Suerte», dijo, con un tono neutral. George hizo las maletas con una lentitud deliberada, asegurándose de que Natalie viera cada paso mientras guardaba su portátil, documentos y ropa en la maleta. Revisó su teléfono una última vez, fingiendo confirmar los detalles del vuelo, y luego cerró la maleta con un gesto decidido. «Ya me voy», anunció George, de pie en la puerta con su equipaje. Se inclinó para besar a Natalie en la mejilla, un gesto que se sentía más como un ritual obligatorio que como un acto de afecto genuino. Ella le devolvió la sonrisa, quizás ya marcando mentalmente el primer paso de su oscuro plan. «Viaja seguro», dijo ella, observándolo mientras salía por la puerta. El corazón de George latía con fuerza mientras conducía lejos de la casa, cada nervio en tensión mientras ejecutaba la primera parte de su engaño. En lugar de dirigirse al aeropuerto, condujo hacia un pequeño y discreto hotel en las afueras de la ciudad, donde lo esperaba su investigador privado, Jack Thompson. Desde el hotel, George y Jack instalaron su improvisado centro de mando. Monitoreaban la transmisión en vivo del equipo de vigilancia que habían instalado por toda la casa. Las cámaras y micrófonos capturaban cada rincón de la sala, la cocina e incluso los dormitorios, asegurándose de que ningún rincón de la casa estuviera fuera de su vista. La tensión en la habitación del hotel era palpable mientras observaban la transmisión en vivo. Los ojos de George estaban pegados a la pantalla, donde Natalie aparecía en la cocina preparando un almuerzo ligero, como si fuera cualquier otro día. Poco después, llegó Derek. Su presencia en la casa de George era un recordatorio inquietante de la traición que los había llevado hasta este punto. Jack, experimentado en la vigilancia, observaba con un desapego profesional, pero George sentía cada momento como un golpe visceral. Derek y Natalie estaban relajados, intercambiando bromas y besos robados mientras hacían planes para la noche. No tenían idea de que cada palabra, cada mirada, estaba siendo documentada, su destino sellado por su propia arrogancia. «No puedo creer que estén tan confiados», murmuró George, su voz una mezcla de incredulidad y rabia. Jack asintió, con los ojos fijos en la pantalla. «La arrogancia suele ser su caída», respondió. Las horas pasaron lentamente mientras observaban, cada tic del reloj acercándolos más al clímax mortal de la noche. Natalie y Derek se movían por la casa con una calma inquietante, sus movimientos deliberados mientras reunían los materiales necesarios para el incendio que planeaban provocar. La noche cayó, proyectando una sombra sobre la casa que parecía reflejar la oscuridad de sus intenciones. George se sentó en la habitación del hotel, con un nudo de tensión en el estómago. Sabía que esa noche sería la culminación de todo lo que había estado planeando, el punto de no retorno. «¿Estás listo?», preguntó Jack, mirando a George. George asintió, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. «Sí. Hagámoslo».
Observaron cómo Natalie y Derek se movían por la casa, preparando el escenario para su intento de incendio. La actitud de Natalie era tranquila, sus acciones metódicas mientras colocaba acelerantes en lugares estratégicos, sin saber que cada paso estaba siendo capturado en alta definición. Mientras Derek jugueteaba con un encendedor, su confianza era un marcado contraste con el temor que crecía en el pecho de George. George y Jack ya habían alertado a las autoridades, coordinando con ellos para asegurar que llegarían en el momento exacto para atrapar a Natalie y Derek en el acto. El plan era simple: dejar que comenzaran su operación y luego intervenir antes de que se produjera algún daño real. Cuando Derek se preparaba para encender el acelerante, George supo que era el momento de actuar. Con Jack a su lado, condujeron hasta la casa, sus corazones latiendo al unísono con el rugido del motor. Se detuvieron en la entrada justo cuando Derek encendió el encendedor, su llama danzando peligrosamente cerca de los materiales empapados en acelerante. George irrumpió por la puerta principal, su presencia fue como un trueno que rompió el tenso silencio. «¡Detente!», gritó, su voz resonando por toda la casa. La cabeza de Natalie se giró bruscamente, su rostro se puso pálido al darse cuenta de que había sido descubierta. Derek se quedó congelado, el encendedor cayendo de su mano mientras miraba a George, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿De verdad pensaron que podían salirse con la suya?, continuó George, levantando su teléfono. La pantalla mostraba la transmisión en vivo desde el equipo de vigilancia. Cada palabra, cada plan grabado. La compostura de Natalie se desmoronó, sus ojos iban de George a Derek, como buscando desesperadamente una salida. «George, yo». «No me digas nada», la interrumpió George, su voz fría e implacable. «Ibas a matarme, Natalie. Tú y tú, amiguito, aquí». Derek dio un paso al frente, intentando encontrar una defensa, pero el sonido de las sirenas lo cortó en seco. La policía llegó, sus luces parpadeantes pintaban la casa con tonos de rojo y azul. Los oficiales inundaron la habitación, tomando la escena con una eficiencia practicada. «¿George Kingston?», preguntó uno de los oficiales al acercarse a él. George asintió, entregando su teléfono con las grabaciones. «Está todo aquí. Intento de incendio, conspiración para cometer asesinato». Natalie y Derek fueron esposados, sus rostros eran máscaras de incredulidad y desesperación mientras eran conducidos fuera de la casa. George los observó marcharse, con una extraña mezcla de triunfo y tristeza asentándose en su pecho. Las personas en las que una vez había confiado habían conspirado para destruirlo, pero ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Mientras la policía terminaba su investigación, George permaneció en la sala, el peso de la noche asentándose sobre él. La casa, que una vez estuvo llena de recuerdos de amor y felicidad, ahora se sentía extraña, sus paredes resonando con la traición. Jack se le acercó, dándole una palmada de apoyo en la espalda. «Lo lograste, George. Se acabó». George asintió, su mirada distante mientras procesaba los eventos de la noche. «Gracias, Jack», dijo con voz pesada por el cansancio. «No podría haberlo hecho sin ti». Jack sonrió, un gesto cálido de camaradería y apoyo. «Cuando quieras, amigo. Ahora puedes empezar a reconstruir». George respiró hondo, sintiendo como el peso de la decisión se levantaba un poco. El futuro era incierto, pero era suyo para moldearlo. Mientras estaba de pie en la casa que había sido tanto su santuario como su prisión, decidió seguir adelante, encontrar consuelo en el hecho de que se había hecho justicia. Con una última mirada a la habitación, George salió, el aire fresco de la noche calmando las emociones tumultuosas que giraban en su interior. El camino por delante sería desafiante, pero estaba listo para enfrentarlo, armado con las lecciones aprendidas y la resiliencia forjada en el crisol de la traición. El tribunal zumbaba con murmullos de incredulidad mientras se leía el veredicto en voz alta. Natalie Kingston y Derek Harrington fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluidos intento de asesinato y conspiración para cometer incendio. La evidencia en su contra era abrumadora. Las grabaciones que George había reunido jugaron un papel crucial para desenredar su complot. Cada reproducción de sus voces frías y calculadoras envió ondas de choque a través de la sala del tribunal, dejando claro cuáles eran sus intenciones.
George se sentó en la galería, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento mientras el juez pronunciaba la sentencia. Natalie y Derek fueron conducidos fuera de la sala con las esposas puestas, sus rostros máscaras de incredulidad y derrota. La traición que una vez había amenazado con destruirlo ahora estaba al descubierto, y sus arquitectos enfrentaban las consecuencias de sus actos. El último golpe del martillo del juez resonó como un cierre, un punto final en un capítulo lleno de engaño y traición. La comunidad, antes cautivada por la ilusión de un matrimonio perfecto, se volcó en apoyo a George. Vecinos que lo habían visto salir a trabajar cada día y regresar cada noche ahora le ofrecían su apoyo, sorprendidos por las corrientes oscuras que habían fluido bajo la superficie. La traición fue una ruptura en el tejido de su pequeña sociedad unida, pero la resiliencia de George brillaba como un faro. Amigos y conocidos se acercaban a él con palabras de admiración y aliento. Se maravillaban de su fortaleza y astucia, de su capacidad para navegar por la tormenta con la cabeza fría. La traición, que podría haberlo destrozado, en cambio, se convirtió en un testimonio de su tenacidad. En los días que siguieron, George se convirtió en algo así como un héroe local, un símbolo de superación ante la adversidad. Fue invitado a reuniones comunitarias, donde la gente expresaba su apoyo y compartía historias de cómo su experiencia los había inspirado. Aunque agradecía el reconocimiento, George se mantenía humilde, reconociendo que el camino hacia la justicia había sido un esfuerzo colectivo. Con el juicio detrás de él, George dirigió su atención hacia el futuro. El dinero del seguro, que inicialmente iba a ser parte del plan nefasto de Natalie y Derek, ahora era legítimamente suyo. Además, los bienes que él y Natalie habían compartido fueron liquidados, proporcionándole un colchón financiero sustancial. Vender la casa, una vez símbolo de su vida juntos, fue una decisión agridulce. Las paredes que habían sido testigo de momentos de amor y traición ahora se sentían contaminadas, un recordatorio constante de lo que había sucedido. George sabía que seguir adelante significaba dejar atrás las sombras de su pasado. Encontró un comprador rápidamente, alguien ansioso por hacer nuevos recuerdos en un lugar que él estaba listo para dejar atrás. Con las ganancias, George invirtió en una nueva vida, eligiendo un hogar que simbolizara su nuevo comienzo, un apartamento moderno en una parte vibrante de la ciudad, rodeado de energía y posibilidades. Mientras se instalaba en su nueva vida, George descubrió un propósito más profundo. La experiencia que había soportado le abrió los ojos a la lucha de otros que enfrentaban traiciones similares. Se dio cuenta de que su historia podía ser una fuente de fortaleza y ánimo para aquellos que se sentían atrapados o indefensos. Basándose en su riqueza y experiencia, George se convirtió en un defensor de aquellos que habían sido traicionados. Trabajaba como voluntario en grupos de apoyo y organizaciones de asistencia legal, ofreciendo orientación y recursos a individuos que enfrentaban sus propias batallas. Su historia resonaba con muchos, un testimonio del poder de la resiliencia y la posibilidad de redención. El viaje de George lo llevó a conferencias donde compartía su historia con audiencias ansiosas por escuchar cómo había transformado su dolor en empoderamiento. Hablaba con honestidad y vulnerabilidad, relatando los momentos más oscuros de su vida y el camino hacia la sanación. Sus palabras inspiraban a otros a encontrar su propia fortaleza, a reclamar sus narrativas y trazar nuevos rumbos. Con el tiempo, George se convirtió en un orador buscado, su mensaje de esperanza y resiliencia tocando corazones y mentes en todo el país. Escribió un libro detallando su viaje, una memoria que narraba los eventos que lo habían formado y las lecciones que había aprendido. El libro se convirtió en un éxito de ventas, consolidando aún más su papel como un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban la adversidad. A lo largo de todo esto, George se mantuvo con los pies en la tierra, centrado en ayudar a otros a encontrar sus propios caminos hacia la sanación. Entendía que la traición era una experiencia universal, que trascendía antecedentes y circunstancias. Al compartir su historia, esperaba crear un efecto dominó, inspirando a otros a superar sus desafíos y abrazar su propio potencial. Al final, la justicia había prevalecido, no solo en la sala del tribunal, sino en la vida que George había construido para sí mismo. Había dado vuelta la página de un capítulo doloroso, abrazando un futuro definido no por la traición, sino por la esperanza, el empoderamiento y la promesa de nuevos comienzos.